Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Richard Coleman, soy guitarrista y soy pedalero. Hmm. ¿Qué hacemos acá charlando de pedales? ¿Qué son los pedales de efecto? ¿Cuál es el rol de los pedales de efecto en cuanto al uso que les puede dar un músico, un guitarrista en este caso, ¿no? ¿Qué pretendemos de los pedales? Bueno, básicamente un pedal de efecto es un dispositivo electrónico que modifica, que altera la señal que viene de un instrumento eléctrico o de cualquier fuente de audio. Eso empecemos por ese lado, ¿no? ¿Qué hacemos con un pedal de efecto? Básicamente la idea sería embellecer el sonido, ¿no es cierto? Se trata de agregarle belleza, agregarle expresión y, y hay diferentes maneras de utilizarlos. Hay varios tipos de pedales de efecto. Básicamente puedo catalogarlos en seis, más o menos. Con eso podemos desarrollar una conversación. Eh, Tenemos los pedales de efecto que son dinámicos, que trabajan modificando digamos, el rango dinámico de la intensidad con la cual estás tocando el instrumento. Eh, y esos pueden ser los compresores o limitadores y los pedales de volumen. Se trata de la dinámica, ¿no? De la amplitud del sonido. Eso por un lado. Hay otros pedales que estarían en la categoría de los filtros. El más conocido sería el wah-wah, que lo que hace es trabajar el tono del pedal. Entonces, podés catalogar el wah-wah como un filtro, así como los ecualizadores gráficos, ecualizadores paramétricos, que, que trabajan en la frecuencia, así como los de dinámica trabajan en la amplitud. Los filtros trabajan en la frecuencia, recortando o aumentando las diferentes frecuencias del sonido. Después podemos sumar a esta categoría los pedales de distorsión. La distorsión, digamos, es lo que de alguna manera le da lo que yo le digo el grano al audio, al sonido. Como sería el grano de la fotografía, le da la rugosidad, se le dice que es más peludo, ponele a ese color, a ese grano que yo le digo. La distorsión puede ser desde un grado suave, que sería un overdrive, hasta una distorsión muy intensa que ya entra en el espacio del fuzz, que es otro tipo de pedal de distorsión. Tenemos pedales de modulación. Los pedales de modulación tienen que ver con todo lo que serían los chorus, los flangers, algunos phasers, algunos trémolos, que trabajan en desafinando la señal original, desafinando levemente y provocando de esa manera la sensación de que hay más de un instrumento sonando en ese momento. Y por otro lado tenemos ya los efectos que serían más bien espaciales. Se le llaman espaciales a los efectos de tiempo, en los cuales incluimos todo lo que tiene que ver con los delays y reverberancias. El eco, la reverberancia, es eso que resuena en un espacio, según el tamaño de un espacio, que puede ser una habitación o, o un espacio entre montañas, ponele que es el eco el eco tirolés, digamos. Eso se produce con pedales de efecto de delay y reverberancias, como les dije. Y lo que hay también son pedales de pitch, que se llaman, que son pedales que tienen que ver serían como una transposición de la nota original. Pueden ser pedales de octava, que pueden ser una o dos octavas para arriba o para abajo, o los harmonizers, que son transposiciones o escalas, que se cambia la sonoridad original del instrumento, o escalas. Dicho todo esto, ¿qué hacemos con los pedales? Se puede tocar
a través de los pedales, pasando el sonido a través de los pedales, se puede tocar con los pedales, utilizando los pedales como un instrumento, como una extensión del instrumento, una extensión expresiva. Son correctas las dos posibilidades. Hay guitarristas que eligen una de las dos, o sea, utilizar los efectos solo como para darle un contorno, un aura al sonido. Y hay otros que los utilizan directamente para identificarlos con la propia voz del instrumento, del instrumentista en este caso. Ponele, hay guitarristas, los guitarristas que más me influyeron a mí en cuanto al sonido, al principio de todo, siempre fueron los guitarristas que hacían que la guitarra no sonara como una guitarra. Eso es lo loco, ¿no? Un guitarrista como Adrian Belew, ponele, que se hizo famoso por su desarrollo en la banda King Crimson en los 80, cuando se hizo más conocido. Sin embargo, empezó, digamos, su aproximación experimental en el instrumento y en los sonidos que podía sacar del instrumento empezaron cuando él participó de la banda de Frank Zappa en los años 70, los discos que grabó con Talking Heads y con David Bowie. Estos dos últimos fueron trabajos que hizo gracias a la investigación de Brian Eno. Brian Eno, el productor inglés, que siempre estuvo muy cerca de varios guitarristas muy influyentes, siempre interviniendo el sonido de las guitarras, de alguna manera, ya sea con efectos, con pedales de efecto o con otras maneras de lograr estos audios. Porque si bien vamos a concentrarnos en el uso de los pedales, hay una cantidad de efectos que se aplican en la guitarra o en los instrumentos eléctricos en general, que vienen de procesos electromecánicos, electromagnéticos, fueron muebles, en el caso de un Leslie, que era un modulador que se inventó en los años 40. Hay otros efectos que son de modulación también, que son los trémolos o los vibratos que venían incluidos en los amplificadores también en los años 50. Y hay efectos que se logran con la manipulación lisa y llana de las cintas de grabación, que en esto es lo que trabajaba Brian Eno. En el disco Héroes de David Bowie participa Robert Fripp como lead guitar, y el trabajo que hace Eno sobre el sonido de Robert Fripp es muy, muy interesante y digno de destacar también. El uso de las distorsiones y los filtros y las modulaciones que hacía Jimi Hendrix son espectaculares, siempre trabajando con una guitarra como la Fender Stratocaster, que al tener una palanca de trémolo también lograba otro tipo de manipulación de las notas. David Gilmour, contemporáneo a Hendrix, pero de otra escuela, de manera de tocar y otra búsqueda de audio, pero digamos que su uso del eco y del delay, así como el uso del fuzz que hace Gilmour y del flanger, son muy importantes y muy influyentes en los guitarristas que siguieron después de los años 70. Te puedo hablar de Andy Summers también, un gran guitarrista rítmico que digamos nos sacó un poco toda la idea del virtuosismo para utilizar los efectos para embellecer y para maximizar, digamos, el trabajo armónico de la guitarra. Steve Hackett al principio de los 70 también su uso del pedal de volumen fue muy, muy interesante. El volumen y el fuzz, como los utiliza Steve Hackett. Por otro lado, hay los guitarristas de sesión, que trabajan con los efectos en función de lo que necesita un productor. Y más adelante vamos a ir en los próximos videos, vamos a ir punto por punto en cada categoría de pedales de efecto. Así nos desarrollamos un poquitito más qué se puede hacer con cada una de estas categorías. Así que
Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.